voy a compartir un trabajo de ya hace varios años, un trabajo personal, particular, que se enmarca en líneas generales en el diseño de información o de señalética. Lo interesante del proyecto, del por qué mostrarlo, es que surge de una necesidad concreta de un cliente, de una necesidad que el cliente creía saber, y a partir del estudio de la situación dimos con una respuesta que consideramos favorable. Y bueno, porque es un proyecto real, ¿no? El cliente era un viejo videoclub de La Plata, muy grande, en realidad no muy grande, sino que creció de golpe. Pasó allá por los años 2004, 2005, donde existían los formatos como DVD, VHS, había todo un boom con el alquiler de películas. Pasó de ser un local de barrio, chico, pequeño, atendido por sus dueños, a ser un local de estas características que estamos viendo ahora, ¿no? Muchas góndolas, mucha exhibición de películas, pasillos, supuesta información dada en el local para entender la lógica del mismo, nuevos empleados, un aluvión de socios nuevos. Entonces, un crecimiento abrupto del comercio. Esta era la fachada, una esquina importante de una zona de La Plata, un local de grandes dimensiones, como pueden ver. Entonces, un día yo era cliente del local y el dueño me dice: sé que sos diseñador, pues ya teníamos una actividad de diseño encarada que no tenía nada que ver con esto. Me dice: tendría que yo rehacer el cartel, me dice el dueño del local. Le pregunto por qué. Me dice: sí, porque estoy teniendo problemas, socios que no saben a qué hora devolver las películas, no saben por qué les cobro recargo, por qué una película es más cara que la otra. Tengo empleados, entonces ya los empleados no son ni tan pacientes ni tan meticulosos como yo, que soy el dueño, porque no puedo atenderlos yo a todos. Entonces, amén de estar contento con este crecimiento que había tenido su comercio, también estaba preocupado. Entonces me muestra el cartel y bueno, me dice: yo creo que no sé, la gente no se da cuenta por qué una película es más cara que otra. Me dice, bueno, lo de recién, ¿no? A lo cual, bueno, yo ante la sorpresa de tengo que rehacer el cartel, lo único que se me ocurrió decirle fue: vamos a pensarlo, vamos a ver si el problema está en el cartel. A simple vista se ve por ahí una mala elección tipográfica, los contrastes, el filete blanco que no ayuda a la legibilidad, la repetición de datos, ¿no? Novedades, estrenos, etcétera, etcétera. Y se repite luego abajo. Pero bueno, más allá de eso, cuestiones formales son esas, ¿no? Por ahí yo entendía que había que tomarse un tiempo y estudiarlo. Entonces le presenté un plan de trabajo, que no es ni más ni menos que el plan de trabajo en general que se aplica a señalética o que proponemos. Relevamiento, para ver qué era lo que pasaba, un análisis para poner a la luz de algunas consideraciones lo que habíamos visto. Bueno, diagnosticar, planificar, hacer una propuesta de diseño y luego ejecutar la cartelería. Por supuesto que le pareció caro, le pareció que lo único que tenía que rehacer era un cartel y yo le iba con toda esta idea. Pero bueno, más allá de eso, de unas charlas que tuvimos y de un cliente bueno que era, en términos de una persona que apuesta por el diseño, por la comunicación, por si contrata a alguien darle lugar, llegamos a un acuerdo y el trabajo se comenzó a hacer. Relevamiento como todo, ¿no? Tomas fotográficas, entrevistas a empleados, encuestas a clientes, observación del local en horarios clave. Poner lo mismo un viernes, sábado, domingo a las 7, 8 de la noche que a las 3 de la tarde de un lunes. Entendamos que hace 15 años atrás, cuando estos locales tenían mucha fama y este era el local más grande de la ciudad de La Plata, podía llegar a tener 30, 40 personas dispuestas a alquilar películas. Había colas de gente que quería alquilar. Después Netflix y las plataformas hogareñas terminaron con este rubro. Entonces, para entender un poco la dimensión de la situación. Bien, entonces yo comencé a hacer un análisis. Dije, bueno, desde el punto de vista semántico nos quedaba claro que había un área VHS y un área DVD. O sea, había gente grande, gente por ahí desatenta, apurada, que alquilaba una película en un formato y en su casa tenía otro formato. Eso llevaba un problema, ¿no? Me diste una película que no puedo verla, o el trastorno de volver, etc. Entonces no estaba claro cuál era un formato y otro, más allá de la diferencia que tienen las cajas.
Diferencia que a veces no es tan notoria. Otro problema semántico, la gente desconocía el precio y el tiempo de alquiler de las películas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se encontraba con una tarjeta naranja y una tarjeta azul en la película y no sabía qué correspondía a eso. Llegaba al mostrador y le decían, supongamos, 10 pesos. Iba con un azul, le decían 15. Y no entendía por qué. ¿Bien? O iba con una tarjeta naranja y la tenía que devolver al otro día. Iba con una tarjeta azul y la tenía que devolver a los 3 días. Entonces todo eso no estaba explicado nunca. Desconcierto, de vuelta, ¿no? Relación significado-significante no había en plano de lo semántico. Un problema pragmático, había una mala ubicación de los carteles, ¿no? Estaban relativamente bajos en estos remates de las góndolas, podían ser tapados por alguna persona a una altura, acá es un nene, un niño a una altura convencional, los tapaba, entonces también había un problema de ubicación de las señales. Y bueno, yo diagnostiqué que lo que no había era un plan integral de información, digamos, un todo coherente, lo que siempre decimos, no había un sistema informativo, un sistema señalético, había señales puestas azarosamente en los lugares que uno consideraba que eran necesarias. Entonces, había un problema sintáctico. Bien, ¿por qué un problema sintáctico? Porque esta cosa que decimos de que las señales, las diferentes tipologías de señales se van relacionando, porque no todas, ninguna es imprescindible, pero sí todas son necesarias y todas hacen al conjunto de información, teníamos un cartel general en el mostrador que tenía una serie de información que luego, cuando íbamos a las góndolas, no reaparecía, no retomaba alguna de aquella información como para reforzar y seguir comunicando. Lo mismo luego cuando yo elegía la película, acá había una serie de situaciones que no estaban ni enunciadas acá ni acá, esto de las tarjetas naranjas y azules, ¿bien? Y de vuelta lo mismo, entonces no había una relación de equipo, no había un sistema donde A, B y C se van sumando en sus funciones para un objetivo común, informar al cliente o usuario. Una vez que diagnostiqué eso, digamos, dije, bueno, tengo que entender yo este lugar cómo funciona, porque todos los lugares tienen un funcionamiento, aunque parezca difícil de entender o a veces absurdo, los lugares tienen una función, tienen una lógica. Por algo funciona, por algo existe, por algo este local tenía tanta cantidad de socios, tenía cosas válidas en su naturaleza, en su cultura organizacional. Es un término que también de Costa. Bien. Entonces había un local, que es este, Videoclip, que tenía 2 formatos de alquiler, VHS y DVD, que cada formato de alquiler tenía una cierta, una cierta antigüedad de películas, iba desde películas más nuevas, no tan nuevas, y hasta películas antiguas, ¿no? Estaba organizado de esa manera. Y luego los géneros o las películas. En el caso de los estrenos iba directamente a las películas, no estaba organizada por género, por una cuestión comercial. Él me explicó que le convenía poner todas las películas juntas cuando era un estreno, porque había gente que iba a buscar estrenos más allá del género de la película. Pero bueno, había una lógica. Lo que pasa es que esta lógica no estaba explicada. Bien. Hasta ahí, una vez que entendí, que dije, bueno, este sistema, esta manera de entender el local habría que graficarla, habría que explicársela a la gente, dije, bueno, ¿cómo la voy a explicar? ¿Cómo va a ser la toma de partido conceptual y estética? El nombre no tenía mucho sentido, se lo había puesto un amigo hacía ya un montón de años, era un local que tenía como ya 25 o 30 años, y el nombre venía de herencia, y ya estaba asimilado, el nombre era ese. Bueno, lo de diversión para compartir era una apoyatura, una especie de eslogan que se había desarrollado, y este cuarto de círculo, acá tampoco tenía explicación. Digamos, uno a veces se encuentra en la realidad con proyectos ya iniciados, que bueno, que tienen sus pros y sus contras, y yo no podía ni trabajar ni sobre el nombre, ni sobre la bajada, ni tampoco sobre la marca, porque yo ya le había ido con una propuesta más ambiciosa de la que me había dicho, por ende no le iba. Cuando le hablé de la marca me dijo, no, por ahora vamos así, después veremos si hay que rehacerla, mejorarla. Así que quedó así. Bien. Entonces yo no tenía mucho de dónde agarrarme para trabajar conceptualmente. Entonces comencé a imaginarme una situación. Es decir, hay un país que se llama Videoclip. Este país tiene 2 provincias.
Estas provincias tienen partidos, ¿no? O localidades, que eran las categorías de la antigüedad o la novedad de la película. Cada partido tiene ciudad, etcétera, etcétera, que serían los géneros, y cada ciudad tiene viviendas. Lo entendí así, de país, ¿no? Como decir, yo vengo de viaje a un país que está organizado de esta manera. Como entendí esta cuestión de país, imaginé que, no sé, una situación lúdica, de decir, bueno, imaginemos que la persona llega en avión, uno llega a un aeropuerto, llega a una estación de trenes, etcétera, etcétera. Entonces voy a entender como que uno arriba a ese país y empieza a tomar contacto con la señalética más funcional. Vuelvo a esto, ¿no? Es decir, bueno, llego a Videoclip y me explican cómo está organizado ese país, esos lugares de acceso, esas maneras de circular. Entonces comencé a trabajar con la señalética más general, más convencional, más funcional, señalética urbana, hice un relevamiento. Que mi propuesta fue hacia ahí, fue esa metáfora y trabajé de esa manera. Entonces, bueno, había que poner en práctica el desarrollo de la cartelería, ya habíamos analizado, diagnosticado y había una propuesta de trabajar. Entonces comencé a trabajar. Entonces decidí aquel viejo cartel que estaba ahí, que después lo vamos a ver. Este es un modesto plano del lugar. Me permitió entender que el local se organizaba de esta manera: DVD para un lado, VHS para otro, mucho más DVD que VHS, y yo iba a colocar mi cartel ahí, se entraba por esa esquina. Consideré darle un color a cada uno, reforzar eso, los colores sí institucionales. Consideré que estas categorías, estreno, novedades actuales, se las iba a codificar con la letra de cada palabra. Bien. Y a su vez dije, bueno, algo de la identidad me voy a llevar, además del color. Y bueno, decidí que ese cuarto de círculo que aparece en la marca, que no tenía mucho sentido, aparezca como elemento contenedor de este código. También lo puse ahí arriba a modo de información, ¿no? Con esta reminiscencia a la señalética. Bien, y el cartel se colocó ahí. Un color neutro, negro. Busqué que sea bien funcional. Este zócalo de abajo tenía que ver con algo que había surgido en las encuestas o entrevistas a los empleados. La gente no sabe a qué hora devolver. La gente viene sin carnet de socio y es un problema. Entonces, una información complementaria, ¿no? Y luego, bueno, los ejes de precios, del tiempo que podíamos tenerlo y el recargo en una menor jerarquía. Este era el cartel anterior. Digamos, trabajé casi con los mismos tamaños, lo coloqué en el mismo lugar y reorganicé la información. Lo que podríamos decir una primera jerarquía. Una segunda jerarquía, un cartel ya del formato específicamente, donde es solo celeste, producto de ser DVD, mantiene la lógica anterior. Y bueno, va colocado en la zona de DVD, ¿no? Ahí arriba. Abajo de unos carteles corpóreos que ellos ya tenían con los formatos. Ese cartel ya estaba puesto, entonces yo dije, bueno, ahí abajo refuerzo lo de los precios. Como el local es bastante grande, reforzar con información para que la gente no tenga que acercarse hasta el mostrador y entender. Lo mismo en VHS. Y de vuelta el zócalo abajo con información adicional. Luego una tercera jerarquía serían los carteles de góndolas, de estas góndolas específicas que eran los estrenos y las novedades. Estas eran como las góndolas más fuertes comercialmente para ahí, porque ahí estaban las películas más caras de alquiler y las películas que la gente supuestamente más iba a buscar. Entonces, estrenos, aparece la E, que significa que esos estrenos y que tenían cierto precio, la N. Lo mismo del lado de VHS. O sea, a partir de un código, ese código sostenerlo. El código es el color para los formatos y las letras para el precio en virtud de la antigüedad, sostenerlo y utilizarlo siempre que se pueda. Lo anterior era así, digamos, yo lo pasé a esta idea, más alto, bueno, más legible y correspondido al código. Estos carteles están en PVC, espumado, vinilo y puesto del otro lado un imán. Ellos podían mover estos carteles según fuera necesario. Y del otro lado decía novedades. Una cuarta jerarquía, carteles de géneros. De vuelta, el color de formato y el cartel de género a colocar en góndolas
que ya no fueran ni novedades ni estrenos. Acá de vuelta, el antes y el después, ¿no? Mayor limpieza, más altura de los carteles, el uso de la minúscula y no de la mayúscula, evitar los filetes que atentaban contra la legibilidad, etcétera, etcétera. Y una quinta jerarquía, o una quinta tipología, que eran las tarjetas. O sea, eliminar aquellas tarjetas naranjas y azules que uno no entendía qué significaban y aplicarle al blister de la tarjeta un nylon, un blister de nylon duro, una especie de plastificado, aplicarle la letra con el color que corresponde. Este era el caso anterior. Y además le entregué una plantilla con este diseño donde ellos tenían que ir escribiendo los datos de la película que recibían y la imprimían, como para que esté considerado que nunca el texto caiga acá arriba, ¿no? Porque, como verán, esto es un plástico, la D está aplicada, era vinilo aplicado sobre ese plástico, y adentro de la tarjeta es un papel que se saca y se pone. Como las películas iban cambiando de antigüedad, pasaban de ser E estreno a N de novedad a A de actuales, ellos iban cambiando el papel según la necesidad de la letra. Entonces no tenían que reimprimir. Ellos antiguamente, la tarjeta naranja era de películas nuevas, supongamos, la tarjeta azul era de películas más antiguas, la tarjeta naranja la rompían y la tenían que tirar. En este caso les significó también un ahorro, una simplificación en ese gasto. Bueno, algo parecido, mosaicos para identificar películas, el género y la letra. Antiguamente esto era así, ¿no? Entonces, bueno, la persona sabía que ahí tiene películas de acción y todas tenían un precio equivalente a película categoría D. Bueno, ellos tuvieron algún problema con la tipografía, decían que querían que yo use la tipografía de su marca, que era esta, estaban muy apegados a esa tipografía, que es la micrograma Bold Extended, una tipografía muy pesada, muy voluminosa, y no querían que yo desarrolle los carteles con otra tipografía. Ellos creían que iban a perder identidad en ese aspecto. Lo cual yo le dije, bueno, esta tipografía no sirve para señalética, no sirve por lo cerrado de sus ojos, por lo extensa, por lo bold, etcétera, etcétera. Entonces yo trabajé con una que es de la misma familia, que es la Microstyle Bold. Esto es muy común, que cuando uno tiene una familia tipográfica en la marca, considera que todo en esa institución, en ese comercio, hay que hacerlo con esa tipografía. No, una cosa es una tipografía para una marca, una cosa es una tipografía para un titular, y otra cosa es una tipografía para señalética. No todo, no sé, Temaiken no hace su señalética en base a la tipografía que utilizó para el rótulo, ¿no? Para poner un ejemplo concreto. Entonces, bueno, ¿qué ventajas me traía una sobre otra? Bien, que antiguamente a igual cuerpo tipográfico la palabra era más angosta, o a igual ancho de palabra el cuerpo era más grande. O sea, esta era la tipografía que ellos querían que use y esta es la que yo proponía. Y familiarmente están en línea. Bien, entonces ahí se ve el sistema, digamos, de alguna manera completo, la ubicación de todos los carteles. Primera jerarquía, segundas, terceras y cuartas. ¿Qué es lo que busqué lograr? ¿Y qué es lo que pasaba que era bastante satisfactorio? Que cuando llegaba un cliente nuevo, un socio nuevo, los empleados le explicaban al nuevo socio que no conocía ese lugar, le explicaban el funcionamiento de ese local con este cartel o con este si estaban ahí cerca. Le decían, en cada película, si vos querés VHS, vas a ir a lo naranja, DVD vas a ir a lo celeste, vas a encontrar una etiqueta que tiene esta letra y o este color, y ahí te dice qué precio tiene y cómo lo podés y cuándo lo tenés que devolver. Tan sencillo como así parece, pero bueno, antiguamente no estaba puesta esta información al servicio del usuario, digamos. Y en términos generales sirvió porque luego seguimos trabajando, ampliando este proyecto con otras piezas o con otros casos, o sea que el cliente en términos generales quedó conforme.